una paciente hipertensa crónica. Estamos hablando de antes de las 20 semanas de gestación. O puede ser que esa misma paciente ya venga con antecedentes de que está haciendo un tratamiento con medicamentos para la presión arterial. Entonces, es ahí cuando nosotros diagnosticamos hipertensión crónica en la mujer embarazada. Esta que se haya dado que se haya descubierto antes del embarazo o durante las primeras 20 semanas de gestación o después del puerperio, que esa presión arterial persista después del puerperio. Entonces vamos a decir que esta paciente es una hipertensa crónica. ¿Y qué vamos a hacer con esta paciente hipertensa crónica? ¿Será que la vamos a despachar? ¿La vamos a medicar? Dependiendo de los niveles de presión arterial, muchas veces tenemos que hacer un tratamiento para esa hipertensión arterial crónica. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? Podemos utilizar la nifedipina, ¿ya? En una dosis de 10 a 20 miligramos vía oral cada 8 horas, dependiendo de los niveles de esa presión arterial. Si es una presión bastante refractaria, pues tenemos que utilizar una medicación adecuada. Como les dije anteriormente, podemos utilizar el nifedipino, ¿ya? Podemos utilizar el abetalol, que viene también en dosis de 200 miligramos, ¿ya? Una tableta igualmente cada 8 horas. En nuestro departamento se utiliza mucho el Aldomet, ¿ya? Donde ustedes van, lo primero que dan es el Aldomet. Hoy en día se ha demostrado que el Aldomet no es efectivo. Entonces nosotros, en mi hospital, por ejemplo, nosotros no utilizamos el Aldomet hace muchos años, pero en algunos centros de primer y segundo nivel aún lo siguen utilizando. Nosotros no utilizamos, yo trabajo en la maternidad Percibola y nosotros no utilizamos ese medicamento. ¿Y qué vamos a hacer con esa paciente? La vamos a ir medicando y la vamos a ir controlando. ¿Qué vamos a controlar? Esa presión arterial. ¿Por qué? Porque esa hipertensa crónica se nos puede complicar ¿con qué? Con una preeclampsia sobreagregada. ¿Y cuándo vamos a hacer un diagnóstico de una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada? Cuando le hagamos la prueba de la proteinuria en orina de 24 horas. Si esa proteinuria nos sale mayor a 300 miligramos, entonces vamos a decir que esa paciente es una hipertensia crónica más preeclampsia sobreagregada. Bien, después tenemos la hipertensión gestacional. ¿Cuándo diagnosticamos nosotros una hipertensión gestacional? Primeramente, el embarazo tiene que ser igual o mayor a las 20 semanas de gestación. Por eso la importancia del control prenatal. ¿Ya? Si tenemos una paciente con una hipertensión mayor a 140, la sistólica, y mayor a 90, la diastólica, después de las 20 semanas, ¿ya? Y una proteinuria negativa. Si se recuerdan ustedes cuando hicimos la historia clínica perinatal, la hoja de crack, una hoja amarilla, en uno de los acápites dice proteinuria en orina de 24 horas. De rutina se le debe pedir a toda paciente después de las 20 semanas una proteína de orina en 24 horas. ¿Qué significa? Que esa paciente va a recolectar la orina en 24 horas. Y de ahí en el laboratorio vamos a hacer si esa paciente tiene proteinuria o no tiene. Si tiene más de 300 miligramos de proteinuria, vamos a hacer un diagnóstico. Pero si tiene menos de 300 miligramos, la vamos a tomar como una hipertensión gestacional. Preeclampsia. Esto es lo que vamos a ver todos los días nosotros en los hospitales. Tenemos la preeclampsia con criterios de severidad y preeclampsia sin criterios de severidad. ¿Cuál es la etiología de la preeclampsia? Esta enfermedad tiene muchas teorías, muchas etiologías, ¿ya? Al final, muchas veces no sabemos cuál es la causa que nos va a provocar una preeclampsia. Pero sabemos que sí, el problema es a nivel placentario. ¿Ya? Es por eso que esta patología ya comienza de las 14, 15, 16 semanas, ya comienza a manifestarse. Y una de las principales causas que nos da, problemas que nos da, vamos a tener un retardo de crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Por la mala circulación uteroplacentaria que existe
en este tipo de pacientes. ¿Cuándo vamos a diagnosticar preeclampsia? Primeramente, es una paciente que va a la consulta, ¿ya? Le tomamos la presión arterial después de las 20 semanas y vemos que esta paciente tiene una presión arterial igual o mayor a 140 la sistólica y 90 la diastólica. Ese es un parámetro. Otro, para que hagamos diagnóstico de preeclampsia, tenemos que pedir una proteinuria de orina en 24 horas. Ya les dije anteriormente que en la recolección de la orina durante 24 horas la llevamos al laboratorio y nos va a dar un diagnóstico de si existe o no existe proteína. Si en esta paciente existe proteinuria mayor a 300 miligramos, entonces la vamos a enfatizar con el diagnóstico de preeclampsia. Sin criterio de severidad, cuando los laboratorios no estén alterados, cuando no haya ninguna manifestación laboratorial irregular, digamos. O si esa paciente no presenta ningún tipo de clínica, porque muchas veces la presión arterial la diagnosticamos casualmente en la consulta externa. Cuando va al control prenatal, recién la paciente muchas veces se entera que es una hipertensión crónica o que está haciendo una preeclampsia. Entonces, para que diagnosticamos preeclampsia sin criterios de severidad, vamos a decir que el embarazo tiene que ser mayor a 20 semanas. 2, la presión arterial tiene que estar igual o mayor a 140 la sistólica y 90 la diastólica, y tiene que existir proteinuria mayor a 300 miligramos en las 24 horas, para que hagamos un diagnóstico de preeclampsia. Lo contrario es la hipertensión gestacional, que es el alza de la presión arterial después de las 20 semanas de gestación, pero en la hipertensión gestacional no existe proteinuria. ¿Están entendiendo, no? La diferencia de hipertensión gestacional y la diferencia de preeclampsia. Ahora, cuando hablamos de preeclampsia con criterios de severidad, nos referimos a una paciente que va a la consulta o va a la emergencia, le tomamos la presión y esa presión está con unos valores de mayores a 160 milímetros de mercurio y 110 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Y también puede ser que la paciente venga con criterios de severidad. ¿Y cuáles son esos criterios de severidad? La paciente puede venir con clínica, presentando cefalea, presentando acúfeno, presentando visión borrosa, presentando epigastralgia, presentando diarrea, ¿ya? Entonces eso nos va a hacer pensar que es una paciente que tiene una preeclampsia con criterios de severidad. Y ustedes se preguntarán, doctor, ¿puede haber una preeclampsia con criterio de severidad si la presión arterial está en 145/95? Sí, puede haber una preeclampsia con criterio de severidad. ¿Por qué? Porque viene con clínica. Ahí está. Para que hablemos de una preeclampsia con criterio de severidad, ¿ya? Como les dije anteriormente, tiene que haber una presión arterial sistólica mayor, ahí dice menor, ¿no? Mayor o igual a 160 y la presión diastólica mayor o igual a 110. Esa paciente va a venir con síntomas: cefalea, visión borrosa, epigastralgia, náuseas, vómitos. Y los laboratorios van a seguir alterados, ¿ya? Puede haber un síndrome de Hell, que después vamos a hablar del síndrome de Hell, edema cerebral, desprendimiento de retina, edema pulmonar, insuficiencia renal, inclusive ruptura hepática puede existir cuando ya la paciente está con un síndrome de Hell. Los exámenes del laboratorio van a estar todos alterados, especialmente las enzimas hepáticas, o sea, la transaminasa glutámico-fosfadética y la transaminasa pirúvica van a estar elevadísimas. Puede haber una plaquetopenia o disminución de las plaquetas. Esa paciente va a tener una disminución en la orina, o sea, va a estar con oliguria. ¿Qué significa oliguria? Que esa orina no va a orinar menos de 500 ml en las 24 horas.
proteinuria elevada, menor o igual a 5 gramos. Esto de la proteinuria lo hacemos generalmente nosotros para diagnosticar la preeclampsia sin criterio de seguridad. ¿Por qué? Porque imagínense una paciente que viene a la emergencia con una presión arterial de 170, 120, con cefalea, visión borrosa. ¿Será que le vamos a pedir una proteinuria de 24 horas? No ve, esa paciente ya se nos puede morir, inclusive si no actuamos a tiempo. Entonces, en esos casos, si la paciente presenta criterios de severidad, no es indispensable pedir la proteinuria de 24 horas. Solamente la hacemos hacer para diagnóstico de preeclampsia. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar? A nivel del feto, todo trastorno hipertensivo del embarazo nos puede provocar una restricción del crecimiento fetal. O sea, ¿qué quiere decir? Son fetos pequeños para la edad gestacional y son niños que están sufriendo. Es por eso que en los trastornos hipertensivos del embarazo muchas veces tenemos óbito fetal intrauterino por causa de esa hipertensión arterial. Y como lo vemos ahí, puede provocarnos también un óbito fetal, una muerte fetal sin que causa cerebral. Ahora vamos al principio. La hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Esta es una paciente, como ya les dije anteriormente, de que es una paciente que ya tiene una hipertensión conocida o que la encontramos antes de las 20 semanas de embarazo. En ese tipo de pacientes nosotros siempre tenemos que controlarla con una proteinuria de 24 horas. Si esa proteinuria no sale mayor a 300 miligramos, entonces la vamos a catalogar como hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Que estas son las peores, son las que más se nos complican a esta paciente con hipertensión crónica más preeclampsia. Se le diagnostica cuando una embarazada con hipertensión arterial crónica, luego de las 20 semanas, aparece proteinuria igual o superior a 300 miligramos en las 24 horas o proteinuria persistente cuando se utilizan tiras reactivas. En los hospitales tenemos una tira reactiva que la introducimos en el tubito con orina y se cambia de color verde, quiere decir que existe una proteinuria. Y también hay otras pruebas que se utilizaban antiguamente, la prueba del ácido acético. En un tubito con orina, ¿ya? Se le echa una gotita de ácido acético, que es el vinagre que ustedes conocen, se lo calienta y cuando hay proteinuria, esa orina comienza a precipitarse. Pero casi no se lo hace. El diagnóstico de preeclampsia sobreagregada es más preciso en pacientes cuya hipertensión no es controlable. Aparecen síntomas o complicaciones, alteraciones del laboratorio o deterioro de la vitalidad fetal. Bueno, hemos hablado de la hipertensión crónica, hemos hablado de la hipertensión gestacional, hemos hablado de la preeclampsia sin criterios de severidad, hemos hablado de preeclampsia con criterios de severidad, hemos hablado de hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada y la complicación de todo esto es la eclampsia. ¿Qué cambia? Que la paciente nos llega convulsionando o ya convulsionó en su domicilio. Muchas veces, generalmente, ya cuando esa paciente no tiene un buen control prenatal, por ejemplo, pasa, le toman la presión arterial, ¿ya? Y no confirman si esa presión arterial es verídica. Existen casos en centros de primer nivel o de segundo nivel que les controlan la presión arterial y aparentemente está todo estable. Y al otro día la paciente convulsiona. Les pregunto yo a esas colegas, ¿usted tomó la presión arterial? No, doctor, lo tomó la auxiliar. Y en su control prenatal, presión arterial 90-60, 90-60, 90-60 y el día anterior 90-60 y hoy día convulsionó. ¿Qué pasó? ¿Será que le tomaron bien la presión arterial? No la tomaron la presión arterial. Por eso de rutina nosotros como médicos tenemos que acostumbrarnos a toda paciente gestante, tenemos que tomarle nosotros la presión arterial. El peso, la talla podemos hacerla para auxiliares, pero la presión arterial es por norma que nosotros debemos tomar, porque estos trastornos hipertensivos se lo descubren en el control prenatal. Bien, ¿qué es la eclampsia? La eclampsia no es más que la presencia de convulsiones asociadas a un trastorno hipertensivo del embarazo.
preeclampsia, hipertensión gestacional, preeclampsia sobrecargada, que también puede suceder en el posparto hasta 8 semanas. ¿Cuándo nos convulsiona la paciente? La paciente nos puede convulsionar después de las 20 semanas de gestación, nos puede convulsionar durante el parto, nos puede convulsionar en el posparto, inclusive se habla hasta 8 semanas después de haberse terminado el embarazo. Es raro, pero muchas veces ocurre. Las convulsiones son antes del parto y muchas veces durante el parto. ¿Por qué? Porque no hicimos un tratamiento adecuado de esa paciente eclántica. Complicaciones de la preeclampsia y eclampsia. Las complicaciones de la preeclampsia son muchas. Insuficiencia respiratoria, hemorragia cerebral, ya, problemas hepáticos, podemos tener un hematoma hepático, inclusive ruptura hepática, que es grave eso. Muchas veces, si no estamos en un servicio de un tercer nivel, donde quedamos la capacidad resolutiva, esa paciente que nos hace ruptura hepática se nos puede morir. También hay ceguera, ¿ya? Problemas de retina en la paciente. ¿Y qué es el síndrome de Hell? El Hell no es más una complicación de la preeclampsia eclampsia. ¿Ok? Y se caracteriza por qué. Miren lo que dice Hell. La H significa hemólisis de los glóbulos rojos. Hay una disminución de los glóbulos rojos en este tipo de patología. Y hay una elevación de la deshidrogenasa láctica mayor a 600 unidades de litro. Hay una elevación de las enzimas hepáticas. ¿Cuáles son esas enzimas hepáticas? Las transaminasas, glutámica, oxazolética y la pirúvica, que los valores normales son entre 20 y 40. Cuando estamos con un caso de un síndrome de Hell, esas transaminasas suben hasta 100, 150, 200, 300, 400. ¿Qué quiere decir? Que ese hígado está bastante dañado. Disminución de las plaquetas. Normalmente las plaquetas se encuentran entre 150 y 350 mil, ¿no es cierto? Ya en estos casos las plaquetas disminuyen, ¿ya? Y cuando más disminuyen las plaquetas, mayor, ¿ya? Que esa paciente es la complicación de este tipo de paciente. Algunos autores dividen el HEL tipo 1, HEL tipo 2, HEL tipo 3, dependiendo del número de plaquetas. El HEL tipo 1, si las plaquetas están por debajo de 50.000, el caso es mucho más serio, es más grave. El HEL tipo 2, cuando las plaquetas se encuentran entre 50 y 100.000. Y el HEL tipo 3, cuando se encuentra entre 100.000 y 150.000. Aún siendo tipo 1 o tipo 2, no deja de ser una complicación severa en este tipo de pacientes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de pacientes? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es un buen diagnóstico. Precozmente hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Correcto y oportuno, como dice ahí, un manejo correcto de la hipertensión arterial y la prevención de preeclampsia. ¿Qué vamos a hacer cuando hay una paciente con una preeclampsia sin criterios de severidad? Depende mucho de la edad gestacional de esa paciente. Si es una paciente que está entre las 24 y 34 semanas de gestación, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer nosotros es una maduración fetal, maduración pulmonar, como quieran llamarla. Lo hacemos con corticoides. Utilizamos la betametasona en dosis de 12 miligramos cada 24 horas durante 2 días, o dexametasona en dosis de 4 miligramos, ¿ya? O de 6 miligramos cada 12 horas durante 2 días. La dosis es lo mismo y los beneficios son los mismos, ¿ya? Y el control permanente de esa presión arterial y el control laboratorial. Si hay una alteración en el control laboratorial, ¿ya? Si hay, por ejemplo, elevación de las enzimas hepáticas, o hay una sospecha de un síndrome de Hell, o esa hipertensión arterial, la presión es refractaria, ¿ya? Nosotros tenemos que terminar el embarazo por la vía más accesible. Puede ser por vía vaginal o puede ser por un parto cesáreo.
Si tenemos a la paciente con preeclampsia sin criterio de severidad, que la edad gestacional está arriba de las 37 semanas, ¿será que la vamos a mandar a su casa? No, terminamos el embarazo, porque esa paciente se nos va a complicar. Porque los trastornos hipertensivos del embarazo tienden a complicarse. Lo que nosotros tenemos que tratar de evitar que esa complicación sea más severa y tratar de dilatar un tiempo ya para que esa paciente pueda tener una maduración fetal mucho mejor y no tenga un feto pretérmino o prematuro, que es una de las causales de mortalidad fetal de este tipo de patologías. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estemos ante una preeclampsia con criterios de severidad? Es una paciente que les va a llegar a ustedes a la emergencia con una presión arterial sistólica de 160, 170, una presión arterial diastólica de 110, 120, va a venir con cefalea, visión borrosa, náuseas, vómito, epigastralgia. La epigastralgia es lo peor que puede ser. ¿Qué significa? Que ya existe un edema a nivel hepático y probablemente tengamos una ruptura hepática. ¿Qué vamos a hacer con esa paciente? La vamos a internar, desde luego. Vamos a internarla, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer va a ser tratar de bajar esa presión arterial. Vamos a hacer un tratamiento para la hipertensión arterial, mientras solicitamos todos los laboratorios de rutina, ¿ya? Le vamos a pedir todo el stock de exámenes, porque es una paciente crítica. Ahí va a estar vamos a pedir plaqueta, vamos a pedir perfil hepático, perfil tiroideo, perfil hepático, perfil renal, para ver si no existen complicaciones renales o hepáticas en este tipo de pacientes. Mientras nos sale el laboratorio, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de bajar esa presión, ¿ya? Y también vamos a prevenir la eclampsia. Ustedes saben, una paciente que tiene comisión borrosa, cefalea, es una paciente que está presto a hacer una eclampsia, presta a convulsionar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que esa paciente nos convulsione. ¿Qué vamos a utilizar? La prevención de la eclampsia. Bueno, primeramente, ¿cómo vamos a tratar esa hipertensión? Tenemos 3 medicamentos aquí que son muy buenos, pero lamentablemente el primero, la hidralazina, nosotros no la tenemos en nuestro medio. Pero sí tenemos el labetalol y tenemos el nifedipine. La dosis de una paciente que está con una preeclampsia con criterios de severidad, o sea, una presión mayor o igual a 160, la sistólica y la diastólica mayor o igual a 110, podemos dar la hidralazina. La hidralazina es un medicamento excelente, pero como les dije anteriormente, no lo tenemos en nuestro medio. La dosis inicial es de 5 miligramos vía endovenosa. Una vez coloquemos la hidralazina, en 15 a 20 minutos nosotros vamos a controlar si esa presión arterial bajó. Si no bajó, nosotros podemos colocar otra dosis de 5 miligramos por vía endovenosa. 20 minutos después volvemos a controlar esa presión arterial. Podemos colocar hasta 4 a 5 dosis de hidralazina hasta que esa presión se normalice. Después podemos seguir el tratamiento por vía oral. No tenemos hidralazina, pero sí tenemos el labetalol. El labetalol igualmente lo utilizamos por vía endovenosa. Comenzamos primeramente con 20 miligramos, ¿ya? Lento. 20 minutos después controlamos. Si no bajó la presión, duplicamos la dosis a 40 miligramos. Si con eso no logramos nosotros bajar esa presión arterial, duplicamos a 80 miligramos la dosificación. Pero tenemos que estar encima de la paciente, controlando esa presión arterial cada 20 minutos para ver que sea efectiva la dosificación que estamos dando. Podemos igual colocar hasta 5 dosis de labetalol hasta que esa presión se normalice. ¿Qué quiere decir estabilizar la presión arterial? ¿Será que tenemos que bajarla de 180 la sistólica y 120 la diastólica a 160? No, tenemos que bajarlo máximo hasta 140 o 190 la diastólica. ¿Por qué? ¿Qué podemos provocar?
podemos provocar una muerte fetal por esa baja brusca de la presión arterial. ¿Qué otro medicamento podemos utilizar? El nifedipino. El nifedipino tenemos en todos lados, ¿ya? Podemos utilizar dosis de 10 miligramos o 20 miligramos por vía oral. Igualmente, nosotros en el hospital, aquellas pacientes muchas veces no tenemos el inyectable, comenzamos con 20 miligramos de nifedipino vía oral. 15 a 20 minutos, controlamos la presión arterial, no bajó, nuevamente damos otra dosificación de nifedipino, hasta que los niveles de presión arterial bajen. Eso significa estabilizar a la paciente. Ese es un pilar para una paciente que tiene una preeclampsia con criterio de severidad. Estabilizar a la paciente, estabilizar la presión arterial. Otro era evitar que esa paciente nos convulsione. Se dice que una paciente, una preeclampsia con criterios de severidad y convulsiona, puede ser que no pase absolutamente nada. Puede convulsionar 1, 2 o 3. Esa paciente se le va a terminar el embarazo y después va a recuperarse normalmente sin ninguna complicación. Pero es muy diferente que esta paciente que convulsiona, y los laboratorios vienen alterados, aparte de la preeclampsia con criterio de severidad, tiene esa paciente un síndrome de HED. O sea, viene una hemólisis de los glóbulos rojos, las transaminasas están elevadísimas y las plaquetas bajas. Entonces nosotros hacemos preeclampsia con criterio de severidad más síndrome de HED. Si esa paciente convulsiona, una paciente con síndrome de HED, ¿ya? El índice de mortalidad es elevadísimo. Al convulsionar nos puede hacer un accidente cerebrovascular y ahí quedamos. Pero doctor, si solamente convulsionó una vez y he visto pacientes convulsionando 3 o 4 veces y no pasó nada. Sí, pero las otras que no le pasó nada no tenían síndrome de HED, pero estas sí tenían síndrome de HED. Por eso las complicaciones son más severas. ¿Y cuál es el tratamiento que tenemos que hacer a este tipo de pacientes? El mismo de una preeclampsia con criterio de severidad, el mismo que una eclampsia y el mismo de una preeclampsia con criterio de severidad más síndrome de HED. Es uno, hacer un buen diagnóstico, tratar esa presión arterial y dar medicamentos anticonvulsivantes como ser el sulfato de magnesio. Toda paciente que tenga un diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad, toda paciente que tenga eclampsia, toda paciente que tenga trastornos preeclampsia con criterio de severidad más síndrome de HED, tiene que hacerse la prevención de las convulsiones. Tenemos que colocarle un anticonvulsivante que es el sulfato de magnesio. ¿Y en qué consiste? Esto se lo denomina como un método que llamamos el método SUSPA. Yo creo que han debido ver cuando llevaron trastornos hipertensivos. ¿Y en qué consiste el método SUSPA? Es la aplicación del sulfato de magnesio. Primeramente vamos a dar una dosis de ataque. Tenemos ampollitas de sulfato de magnesio de 1 gramo. Colocamos 4 gramos, diluimos en 100 ml de solución, ¿ya? 4 gramos de sulfato de magnesio y colocamos EV lentamente. Puede ser en 10, en 20 o en 30 minutos. Colocamos lentamente. Mientras estamos haciendo el tratamiento con antihipertensivo, vamos a colocar el sulfato de magnesio. Se denomina dosis de ataque. 4 gramos, EV lento. Luego de que terminamos la dosis de ataque, vamos a dar una dosis de mantenimiento. ¿Y en qué consiste la dosis de mantenimiento? Agarramos suero de miel, desechamos unos 100 o 200 ml, ¿ya? E introducimos en ese suero 10 gramos de sulfato de magnesio, ¿ya? Y colocamos en una vía y largamos a 30 o 33 gotas por minuto. ¿Qué significa? Que esa paciente va a recibir por lo menos 1 gramo por hora.
de sulfato de magnesio. Entonces, esto estamos estabilizando a esa paciente. ¿Para qué? Para hacer el tratamiento definitivo. ¿Y cuál es el tratamiento definitivo? ¿Alguien me responde? ¿Cuál es el tratamiento definitivo de la preeclampsia de cáncer? Es la terminación del embarazo, ¿cierto? Entonces nosotros estamos ya estabilizando a esa paciente para que no tengamos complicaciones durante el parto o durante la cirugía, que no nos convulsione esa paciente. Porque sabemos que una paciente que tiene síndrome de Ehlers y nos convulsiones, el pronóstico es malo, tanto para la madre como muchas veces para el feto. El que lleva la peor parte generalmente es el feto. Entonces, una vez que hemos colocado el método SUSPAN, las dosis de mantenimiento, ya nosotros ya podemos, y hemos estabilizado la presión arterial, ya podemos nosotros terminar a ese embarazo. Pero ¿qué cuidado debemos tener una paciente que tenga preeclampsia con criterio de severidad? Primeramente la vamos a recibir a esa paciente, ¿ya? Le vamos a poner una vía permeable, ¿ya? La vamos a sondar. Le vamos a colocar una sonda vesical. Porque muchas veces, al colocar la sonda, nosotros ya podemos hacer un diagnóstico de una paciente que probablemente esté con un síndrome de Ehlers. ¿Por qué? Porque esa orina nos va a salir hematúrica. ¿Qué significa hematúrica? Que hay la hemólisis de los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces la paciente va a salir sanguinolenta, hematúrica, entonces nosotros ya vamos a sospechar que esa paciente tiene un síndrome de Ehlers adicional a la preeclampsia con criterio de severidad. Entonces, se dice que toda paciente con diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad se debe terminar el embarazo en las primeras 12 horas hecho el diagnóstico. ¿Qué significa? Si nosotros diagnosticamos a las 10, antes de las 10 de la noche ya tiene que estar solucionado el cuadro, ya tiene que estar estabilizada, ya tiene que haber sucedido el parto o la cesárea, la indicación que nosotros hagamos. Entonces, la cura definitiva de la preeclampsia es la terminación del embarazo. Mientras no terminemos el embarazo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el daño? ¿Dónde está la lesión? Es a nivel placentario. Y si no sacamos la placenta, vamos a seguir en la misma, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos de preeclampsia con criterio de severidad, hemos dicho que debemos terminar el embarazo en las primeras 12 horas de hecho de diagnóstico. Pero ¿qué pasará con una paciente con eclampsia? ¿Será que vamos a esperar lo mismo? No, tenemos que estabilizar a esa paciente y terminar ese embarazo en las primeras 6 horas de hecha del diagnóstico. ¿Y qué significa? Primeramente tenemos que estabilizar con antihipertensivos, tenemos que dar anticonvulsivantes, el sulfato de magnesio, para evitar que esa paciente nos vuelva a convulsionar. Porque puede ser que nosotros estemos haciendo el tratamiento de anticonvulsivante, le hemos dado, ya convulsionó una vez en su casa, le damos la dosis a toque, le estamos dando la dosis de mantenimiento y nos convulsiona. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente dar una dosis de ataque, ¿ya? Para evitar que nuevamente vuelva a convulsionar, y seguimos con la dosis de mantenimiento. Y seguimos con los antihipertensivos hasta estabilizar a esa paciente. Después de eso, ya podemos terminar el embarazo. Siempre y cuando no haya una complicación. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber un sufrimiento fetal. ¿Será que vamos a esperar? No. Tenemos que terminar el embarazo porque tenemos que salvar a ese feto. Si hay un desprendimiento prematuro de placenta, que es lo más común, es una de las complicaciones más frecuentes que existe en una preeclampsia eclampsia. Desprendimiento prematuro de una placenta normalmente estable, que puede llevar a la muerte fetal. Entonces no podemos esperar hasta que estabilicemos completamente a esa paciente. Entonces tenemos que interrumpir ese embarazo para tratar de salvar ese feto y también tratar de salvar la matriz o el útero de esa mujer, porque ese útero se nos puede haber un útero de Cuvelier y puede perder hasta el útero de la paciente. Entonces cada caso es muy diferente y tenemos que saber cuándo
interrumpir ese embarazo. Pero lo que no podemos dejar nosotros es seguir que esa paciente esté gestante, ¿ya? Si tiene una preeclampsia con criterio de seguridad, no importa la edad gestacional. Por ejemplo, si tiene una paciente de 27, 28 semanas y tiene una preeclampsia con criterio de seguridad a una eclampsia, ¿será que la vamos a esterilizar de nuevo? ¿Y será que vamos a permitir que siga ese embarazo? No, porque esa paciente nos va a seguir convulsionando y se nos va a seguir complicando peor. Y como ya saben, los trastornos hipertensivos del embarazo son una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de patología porque hay mucha mortalidad, tanto materna como neonatal. Aquí les traigo un cuadro, un protocolo de procedimiento de atención de la paciente con preeclampsia con criterio de severidad. Ya hemos dicho todo, pero se lo voy a leer de nuevo. Proteinuria, signo de vasespamo, cefalea de lesión borrosa, dolor en barra en el epigastro, hipocondrio derecho, hospitalización con reposo absoluto en el cúbito lateral izquierda, canalizar una bránula, colocar sonda Foley para monitorizar diuresis horaria y proteinuria 24 horas. ¿Qué pasa si le coloco una sonda y no hay orina? Ya yo puedo sospechar de que hay una complicación renal, ¿no es cierto? Vigilar la presión arterial, pulso y frecuencia respiratoria. Vigilar la frecuencia cardíaca fetal y movimientos fetales cada 30 minutos hasta que disminuya la hipertensión y luego cada hora. Valorar la dinámica uterina, ocultar bases pulmonares, 50 detectores en bases pulmonares. Tampoco hay que sobrehidratar a este tipo de pacientes. Porque si nosotros sobrehidratamos a esta paciente, podemos complicarnos con un edema agudo del pulmón, que es una de las complicaciones también de la preeclampsia. Si el embarazo estaba entre 26 y 34 semanas, se amerita betametazonas, 12 miligramos. Lo correcto es 24 a 34 semanas, no es 26. Estabilizo y refiero al establecimiento de salud con mayor nivel. En embarazo de pretérmino menos de 34 nacimientos de flujo después de recibir la dosis de betametazonas. Administro sulfato de magnesio, 4 gramos, lo que hablamos. Continúa el sulfato de magnesio. Cuando nosotros estamos administrando el sulfato de magnesio, tenemos que tener en la cabecera un antídoto. Porque el sulfato de magnesio puede provocar hiporreflexia, puede provocar alteración en la respiración, una disminución de la frecuencia respiratoria. Esa paciente puede estar con dificultad respiratoria. Si esa paciente está con 12 respiratorios por minuto, es que está teniendo un problema. En ese momento nosotros tenemos que tener el antídoto. ¿Cuál es? Es el gluconato de calcio. Tenemos que tener en la cabecera, si tenemos ese problema, aplicamos el gluconato de calcio. Pero si una paciente que está con ventilación asistida, no necesitamos preocuparnos por eso. No va a haber ese problema de alteración de la frecuencia respiratoria. Perfil hematológico, todo lo que hablamos anteriormente. Perfil hepático, bilirrubina, transaminasa, perfil renal, proteinuria antireactiva ácido acético, proteinuria en orina 24, en manejo expectante, ecografía, todo eso se tiene que hacer. Es por eso que las recomendaciones, nosotros tenemos una delimitación de patología en el departamento de Santa Cruz. Y toda paciente con trastorno hipertensivo del embarazo, diagnosticada a un primer nivel o un segundo nivel, nos los mandan al tercer nivel. Porque nosotros tenemos la capacidad resolutiva para este tipo de pacientes. Porque muchas veces una paciente que ha convulsionado, que ha hecho una eclampsia, después de terminar el embarazo, ¿será que le vamos a mandar una pieza común? No, tiene que ir a una terapia intensiva. Porque esa paciente puede complicarnos más, puede convulsionar otra vez, y el mejor manejo que podemos hacer a ese tipo de pacientes es en una terapia intensiva. Nosotros tenemos una terapia intensiva puerperal, obstétrica, ¿ya? Que tenemos 6 y 7 camas que generalmente paran llenos con este tipo y otro tipo de pacientes que necesitan terapia intensiva. Protocolo de procedimiento de atención a la paciente con eclampsia. Casi es el mismo que la preeclampsia con criterios de seguridad. Solo aquí tenemos que tener muy en cuenta, miren ustedes, vía aérea,
canalizar RAM, coloca sonda Foley, diuresis y proteinuria, vigilo presión, vigilo frecuencia cardíaca, ausculto bases pulmonares, finaliza el embarazo no detectado al paciente, nacimiento se produce tras 12 horas, estabilizo el refiento, administrar sufecto, gluconato de calcio, nifedipino. En esta paciente con eclampsia hay que tener cuidado cuando convulsiona. Todavía no he terminado. En esta paciente que viene con diagnóstico de eclampsia, que han convulsionado, hay que tener mucho cuidado con las vías aéreas, ¿ya? Muchas veces esta paciente se muerde en la lengua. Por eso nosotros generalmente, toda paciente que ha convulsionado, inmediatamente le colocamos un tubo de mayo para evitar que esa paciente se muerda la oreja o se puede inclusive hasta broncoaspirar a la paciente. Colocamos oxígeno para oxigenar mejor a esa paciente, mientras hacemos el diagnóstico, le pedimos al laboratorio, colocamos una sonda Foley, ¿ya? Y estabilizamos a ese tipo de paciente. No olvidarse que la cura definitiva de todo trastorno hipertensivo es la terminación del embarazo. Y lo importante, es muy importante aquí, el control que vamos a hacer nosotros los médicos, el control prenatal. Porque si nosotros hacemos un buen control prenatal, vamos a descubrir muchas patologías que puede tener la paciente. Que lamentablemente muchas pacientes llegan con esa patología en el momento del parto y ahí vienen las complicaciones. Y esta de los trastornos hipertensivos del embarazo es una de las peores complicaciones que puede existir. Es feo ver a una mujer convulsionando y muchas veces hay colegas que no saben qué hacer con ese tipo de cosas. Pero si nosotros prevemos, hacemos un buen control prenatal, vamos a tratar de evitar que la paciente nos llegue convulsionando a un centro hospitalario donde ustedes van a ser internados y probablemente van a ver la llegada de este tipo de pacientes. Bueno, es todo lo que quiero decirles. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta. ¿Preguntas? A ver,